Grabar, ahí arrancamos, ¿eh? Hola, buen día. Hola, buenos días Lorena, buenos días a todas y a todos. La idea de este encuentro entonces es tratar de despejar todas las dudas que surjan en función del trabajo práctico, no, no es el trabajo práctico, es del parcial por la promoción sin examen, ¿sí? Eh, Exacto. exacto. Bueno, lo primero que quiero decir y que creo que hemos dicho en todo este trayecto es que estamos trabajando en una pandemia, cosa que no es menor, ¿no? Es decir, toda esta situación que estamos atravesando es absolutamente inédita para todos, pero no solamente para nosotros, sino para todo el planeta. Haciendo y volviendo a nuestro trabajo puntual, hemos hecho un esfuerzo muy grande, ustedes primordialmente y nosotros, ¿no? Es decir, en verdad toda la comunidad educativa para llegar a poder eh, avanzar en la educación superior, para poder avanzar en una materia, y no solamente en esta, sino mantener y sostener las cursadas de los distintos años, con muchas dificultades, porque, insisto en esto, no tenemos que perder, porque si no, si nos desmarcamos, se nos va la brújula, ¿no? Es decir, que estamos en una situación absolutamente inédita para el mundo, ¿sí? En ese contexto es que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener la educación superior, para sostener la universidad, y que lo estamos haciendo en forma colectiva. Así que nada, creo que eso es como el marco en el cual estamos trabajando. Bueno, a partir de ahí, en principio, felicitarlos por la participación que han tenido en toda la cursada, ¿no? Es decir, tanto en el espacio de prácticos como en el espacio de teóricos, que no es menor teniendo en cuenta ese marco en el cual estamos trabajando. Y puntualmente a esta instancia de examen que ha generado mucha movilidad, bueno, en principio lo tomé con sorpresa, nunca me pasó de tener tantas preguntas frente a una instancia de evaluación. Y desde lo personal también con mucha satisfacción, es decir, una gran demanda era que tenían mucho para decir y no tenían espacio. Eso es Sí, genial, eso es genial, ¿no? Es decir, que en es verdad verdad. ahí tuvimos que rectificar inmediatamente, porque en verdad era una decisión que habíamos tomado de 4 páginas. Cuando hablamos páginas, son páginas de Word, porque en este Claro, espacio estamos trabajando digitalmente. Es decir, que esa pregunta de qué es 4 páginas, son 4 páginas que nos señala el procesador, ¿no? Que es el que trabajamos. Bueno, de 4 lo ampliamos a 6, ¿sí? Precisamente por esa demanda, así casi como de casi todos, o por lo menos de una gran, no sé casi todos, pero de una gran cantidad de compañeras, extendimos a 6, pero esto lo dijimos también en el encuentro anterior. Es una, un espacio aproximado, ¿sí? Es decir, hago, no sé, 3,5, y yo sé que ahí contesto todo lo que me preguntan, bueno, no tengo que hacer media página más para completar y para presentar, ¿se entiende esto? En claro. páginas yo creo que están bien para trabajar, ¿sí? Tampoco vamos a hacer un tratado de lingüística general, es un examen de promoción, ¿sí? Como siempre decimos, ni tan pequeño como un telegrama, ni tan largo como una novela. Así que, si les parece, no sé, Pablo, así en líneas generales, pero mi idea es revisar todas las consignas y focalizar en aquellas que hubo mayores dificultades. No sé, Pablo, si querés hacer algún
comentario más sobre No, esto? no, lo Vamos que quería, derecho a la consigna. además además de saludar y bueno, dar los buenos días a la gente que estaba participando de este espacio, me sumo al comentario que vos hiciste sobre el marco en el cual se desarrolla este TIF de promoción, que bueno, nada, la pandemia nos lleva tanto a la cátedra en este caso como a los estudiantes y a los estudiantes que participan, a pensar también en una instancia de evaluación diferente de la que veníamos haciendo en la presencialidad, por eso también el TIF tiene sus particularidades, esa particularidad está asociada a no una corroboración de contenidos, o sea, una idea de repetir los contenidos, sino es un tipo de trabajo que busca puntualmente recuperar el proceso hecho. Digo, gran parte de la estructura del trabajo la tienen resuelta por cada una de sus intervenciones que fueron muy buenas durante los foros. Gran parte del trabajo es una forma de sistematizar y ordenar a través de los ejes del programa general de la materia lo que ustedes fueron abordando y haciendo en cada una de las intervenciones, en cada una de las clases, tanto de teórico como de práctico. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que materialmente la instancia de evaluación de promoción tenga un correlato también con lo que ustedes fueron produciendo, lo que fueron aportando y lo que les propone la cátedra como espacio de reflexión, específicamente sobre el lenguaje. En ese sentido, la extensión también buscaba la idea de focalizar, de trabajar específicamente con algunos ejes y algunos temas. Por eso también se incorporó el punto 5, que lo que hace es, que me parece que es un buen logro que tiene el examen, dar cuenta de que la materia es una sola, que las reflexiones sobre el lenguaje, desde que iniciamos la primera clase de teóricos hasta el final, están vinculadas estrechamente con lo que pasa en los prácticos y viceversa. Entonces, creo que en relación con la pandemia, en relación con lo que nos involucró todo este proceso, también el examen de evaluación, o mejor dicho, el TIF de promoción sin examen, tiene esas características y por ese motivo también fuimos con el foro como térmica, viendo cuáles fueron las dificultades y tanto Alejandra como yo tratamos de responder en gran parte orientando a bajar la ansiedad de un tipo de dinámica habituada a los exámenes que tienen que ver con la idea de repetir el contenido que está en el texto y que ya todos leímos. El tema no es ese, no buscamos ese tipo de ejercicio, las preguntas no están orientadas a la copia de lo que dice cada uno de los textos, por eso también el recorte en la extensión, la idea de focalizar, de preguntas que tuvieran mucho más de articulación, mucho más de rastreo, que focalizaran en ejercicios que involucran lo que ustedes vienen haciendo durante 4 meses. Entonces me parece que ese es el ejercicio por el cual iniciamos con una extensión máxima de 4 hojas y ahora lo ampliamos, pero también consideramos que no es necesario más de esa extensión, porque bueno, en gran parte ustedes han hecho un muy buen proceso en cada una de las instancias, la gran mayoría participó de los espacios de los foros, y por ese motivo me parece que es el ejercicio que tiene como propuesta ese TIF. No la idea de sistematizar la información que ya ustedes vienen sistematizando, sino poder hacer ejercicios específicos en cada una de las consignas, y creo de nuevo, con el punto 5, pudimos dar un nivel de articulación y de observación sobre otras experiencias que, bueno, profundizan sobre todo en la relación con el campo disciplinar. Creo que es una de las cosas que se busca en ese punto 5, poder entender que el estrecho lazo que hay entre este tipo de prácticas con aquellas profesiones, disciplinas y actividades que trabajan con el lenguaje como materia prima, como referencia y como vínculo de relación con la realidad. Me parece que por ese lado el TIP tiene esos objetivos y bueno, y nada, me parece que vamos a encontrarnos con producciones muy buenas, os esperamos, por el nivel de trabajo que vienen desarrollando en cada uno de los foros. Bien, así que si les parece, vamos a hacer una revisión general de todas las consignas, y a medida que avanzamos pueden ir preguntando, ¿sí? Buenísimo. Esperen, que tenemos compartir pantalla. Bien, compartir pantalla, vamos acá. Bien,
¿Ahí están viendo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, tal como decía Pablo, el TIF tiene la intención de vincular las distintas experiencias de aprendizaje que hicimos, tanto en el espacio de teóricos como en el espacio de prácticos, ¿sí? La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que dice, a partir de las pautas enunciadas en la modalidad de evaluación, que son las que ustedes ya recibieron la semana pasada y que las estuvieron bien, o la anterior, decíamos elegir punto A o B de cada tema, A o B, ¿sí? Es decir, no que elijo, una de las preguntas era, ¿solo A, solo B? No, puedo elegir A o B, pero uno solo de cada tema, ¿sí? Esto es muy importante, que yo voy a elegir el que me siento más sólida para la respuesta, el que puedo contestar mejor, pero tengo que elegir uno de cada tema, ¿sí? Sí. Avanzamos y ustedes me preguntan, nos preguntan a medida que vamos avanzando. 1A, ¿cuál es el lugar de la lingüística discursiva en relación con los paradigmas de la lingüística contemporánea? Desarrollar y justificar teóricamente. Bueno, acá básicamente tenemos que dar cuenta de los distintos elementos que estudiamos en cuanto a lingüística discursiva, teniendo en cuenta un esquema previo como el que planteó Parrett, ¿sí? O que es el que leemos y es el que nosotros seguimos. En la B, comparar estructuralismo y gramática generativa teniendo especialmente en cuenta sus respectivos objetos de estudio, unidades de análisis, concepción acerca de la adquisición del lenguaje, comportamiento del sujeto, relación lenguaje y pensamiento, entre otros aspectos. Desarrollar y justificar teóricamente. Bueno, acá básicamente esta pregunta se trata de una comparación entre dos corrientes de estudios del lenguaje, dos corrientes muy importantes del siglo XX, estructuralismo y gramática generativa. Por supuesto que esto tiene un fin didáctico-pedagógico, ¿no? Es decir, es una pregunta que en verdad hasta podría ser un seminario, pero bueno, nosotros acá lo que intentamos hacer es básicamente dar cuenta de algunos de esos conceptos claves que podemos contrastar, ¿sí? Una de las preguntas que surgió en el foro y en los foros y en el chat tiene que ver con, bueno, cuál es la extensión que yo tengo que dar sobre esto, cómo es la composición, ¿no? Es decir, si lo puedo hacer como un esquema, si puedo desarrollar cada una de las corrientes. Bueno, en este caso dijimos que se puede hacer de la manera que a ustedes les parezca más claro y mejor, ¿sí? En cuanto al desarrollo teórico. Piensen que estamos contrastando teorías, ¿sí? Ahí veo que hay unas cuantas preguntas en el chat. Vamos a ver si podemos responder así. ¿Por ahí venimos bien? Levanten aunque sea el dedo, así yo me doy cuenta que estamos. Sí. Sí, perfecto. Tengo una duda tengo una duda con ese. En el estructuralismo, ahí Pablo preguntaba, sí, ¿cuál es tu duda? Sí, si es activo, es pasivo, porque había leído que el sujeto recibe a la lengua pasivamente. Yo tenía entendido que era pasivo, yo entendí que es pasivo respecto de la lengua y activo respecto del habla, yo igual, pero cuando leí los foros todos decían que era activo, es pasivo. Yo quería saber si ese punto se puede resolver a modo de cuadro comparativo, si el sujeto registra la lengua pasivamente. Sí, bueno, bárbaro. En verdad, este tema fue de alguna manera pensado y discutido en el foro. Si el sujeto dice eso, sí, registra pasivamente la lengua, ¿no es cierto? Es decir, que sería un tema para, uno de los elementos para pensar es, bueno, ¿cuál es esa posición que tiene el sujeto en relación a la lengua? Dice que el individuo no puede modificarla ni individualmente, ¿no? Es decir, porque en verdad la lengua
según el estructuralismo es social, es una convención, ¿sí? Así que el individuo la registra pasivamente, ¿sí? El sujeto registra la lengua pasivamente. Bien. Se puede resolver, insisto en esto, Agustina, ¿sí? Se puede resolver a modo de cuadro comparativo, se puede resolver dando cuenta de cada una de esas situaciones, ¿sí? De cada una, cuáles son esos conceptos más importantes desarrollados en cada uno de esas corrientes, ¿sí? En el caso de Chomsky, el tema es que en verdad es una postura de tipo internalista, ¿no? Es decir, que en verdad da cuenta de cómo una de las preguntas básicas que permea todo el generativismo tiene que ver, bueno, ¿cómo sé lo que sé, ¿no? Es decir, que fíjense el lugar que adquiere el sujeto en esa pregunta sobre el lenguaje. Y en verdad es el generativismo lo que hace de alguna manera es plantear al lenguaje como forma de conocimiento, ¿sí? Que tiene ese sujeto, ¿sí? Bien. En verdad, en el caso, Florencia, en el caso de Chomsky, el sujeto, la postura es absolutamente individualista, ¿no? Es decir, tiene que ver en forma de cómo es el conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para pensar estas contraposiciones. En el caso del estructuralismo, el objeto de estudio es la lengua del estructuralismo, ¿no? Es un sistema que está por afuera del individuo, ¿sí? El individuo no lo puede modificar, es una convención. En el caso del generativismo, lo importante es que el objeto de estudio es la competencia, y en la competencia tiene que ver con el conocimiento que el propio hablante tiene acerca de su propia lengua. Son dos posturas totalmente diferentes, ¿sí? En relación a lo que plantean en función del estudio del lenguaje. Eso es lo que tiene que ver, eso fue lo que estuvimos trabajando mucho, tanto en las clases virtuales como en los espacios del foro, ¿sí? Avanzamos un poquito más, si les parece. Sí, sí, Alejandra. Bien. Buenísimo, profe. Vale. Avanzamos Vale. entonces. La perspectiva pragmática en los estudios del lenguaje. Dice, definir e identificar en los textos analizados actos de habla, implicaturas, presupuestos, sobreentendidos, entre otros mecanismos inferenciales que resultan relevantes en la reconstrucción del sentido del caso estudiado en los trabajos prácticos. Bueno, acá respondo algunas de las cosas que ya respondimos en el foro, pero para poderlas dejar bastante en claro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Mecanismos inferenciales, aquellos que estudiamos desde un lugar como es la pragmática. ¿Dónde tenemos que reconocer esos mecanismos inferenciales? En el caso estudiado en los trabajos prácticos. Esto lo repetimos varias veces, ¿no? Es decir, que nosotros trabajamos, básicamente en este curso, tratando de ver cómo son dichas las violencias en los medios masivos y específicamente en el discurso de la información. Eso fue lo que hicimos. A partir de pensar esas violencias, las estuvimos trabajando en casos específicos, ¿sí? Es decir, casos que han tenido trascendencia en los medios, como por ejemplo, ¿cuál de los que estuvieron trabajando? ¿Cuáles son esos casos?
Y el caso Micaela, por ejemplo, con Por ejemplo, grooming. el caso Micaela, que sería un caso de violencia de género, ¿no es cierto? Femicidio, violencia de género. ¿Qué otro caso estuvimos trabajando? El de Fernando Baezosa, violencia social. Ahí está, el de Fernando Baez Sosa, que también son casos de violencia. Nosotros lo que nos preguntamos a lo largo de toda la cursada fue tanto en el espacio de prácticos como en el espacio de teóricos, en qué medida son dichas esas violencias en el discurso social en general y en un discurso en particular que fue el que sometimos al análisis. Entonces, cuando es el caso estudiado, no hay mucha duda ahí, ¿no? Es decir, es un caso concreto. Dijimos, Claro. el caso de Micaela, el caso de Fernando Baez Sosa, ¿qué otro caso estudiamos? Profe, ¿ingresa el de trabajos prácticos? ¿Cómo ingresa? Pues, claro, al análisis o sea, a la hora de hacer el análisis de los discursos dados, ¿ingresa también el que estuvimos dando en prácticos o solamente teóricos? En verdad, a eso nos referimos No, a con eso el caso no. estudiado, ¿sí? A ver, acá. Fernández Baez Sosa, cupo laboral trans, claro, que lo trabajaron con Susana. El caso de Jorge Gómez, que lo trabajaron con Fernanda, ¿sí? El caso de Perfecto. a Pablo Ventura, que se le trabajaron con Claudia y con Mariela, ¿no, Pablo? Sí. Cuando nos referimos a los textos analizados, se refiere a los textos abordados en los trabajos prácticos. Ah, eso es lo que está diciendo Pablo. Muy bien. Es decir, de nuevo, nuestra materia se centró en pensar la violencia simbólica desde uno de los lugares donde se puede pensar la violencia simbólica, que es en el discurso de los medios, ¿sí? Profe, ¿qué es digamos que es para trabajarlo con Baskin y con Angenot, ese punto, ¿puede ser o no? No. No, El punto ¿no? 2 tiene que ver con pragmática. El Con texto que pragmática. nosotros estuvimos revisando es el de Pérez Cordón, ¿sí? Y además hay videos John Austin. explicativos de todos estos temas, y también hay documentos que dan cuenta de cada uno de estos temas. Y además participamos en los foros, hay dos foros de pragmática, uno específico de lo que es la pragmática lingüística, y el otro tiene que ver con la pragmática en relación a género, ¿sí? A la problemática de género, que es el otro tema que aparece como segunda opción, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones que se pueden establecer entre performatividad e identidades sexogenéricas? Acá dice justificar a partir de un ejemplo. Puede utilizar imágenes, videos, audios, o cualquier otro elemento de apoyo que requiera la respuesta. En este caso puedo ejemplificar con los textos vistos en el práctico o con cualquier otro texto del discurso social, ¿sí? Tengo una duda con el 2A sobre los actos locutivo y hiperlocutivo. ¿Tenemos que poner una oración o algo que sacamos bueno, de los casos que estudiamos y explicar qué es lo que nos quiere decir, qué sentido tiene y eso, así? Tal cual. Es decir, cada una de estas categorías que nosotros estamos revisando, tanto en el espacio de prácticos como en el espacio de teóricos, me sirve precisamente para profundizar el sentido de los textos, ¿sí? Es decir, yo busco cómo trabajamos habitualmente en esta materia, ¿sí? Que también lo han hecho en los trabajos prácticos. Primero tengo que saber qué es un acto de habla, porque si no es muy difícil buscarlo en la materialidad, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo ese concepto teórico, ahí sí puedo buscar ejemplos, ¿sí? ¿Cómo citar? ¿Hasta ahí estamos? No, Alejandra, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el punto 2A? Espera, que Yo- era... Espera un poquito.
¿Quién me preguntó recién? Yo, Elisa, el de El- 2A, el que estás hablando. No, me parece que me preguntó otra chica. Ah, No, yo te bueno. pregunté. Pilar. Alejandra, ¿Qué? no, lo que quiero, a ver, para ordenar a una cuestión, para así no mezclamos por ahí el chat con lo que venís hablando vos, tratemos de, primero vamos a tratar de seguir y resolver punto por punto, así no vamos y volvemos con cada uno de los puntos para no confundir. Y segundo, una cosa importante para todos los puntos que restan, diferenciemos el marco teórico de cada tema, esto es, los textos teóricos y materiales teóricos para entender un tema, de los objetos de estudio que nosotros proponemos para poner como ejemplos en cada uno de los temas. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es el texto de Pérez Cordón y los videos que acompañan el tema pragmática, y otras son los objetos de estudio que yo tengo que recurrir para poner un ejemplo de, por ejemplo, implicatura. Son dos cosas diferentes, por eso ahí veía Claro, a eso en iba el chat yo, Pablo. que había una confusión entre el texto teórico o los textos teóricos o lo que se llama como correctamente el marco teórico metodológico de un tema, de los objetos que yo someto a análisis en ese marco teórico metodológico. ¿Qué quiere decir? El corpus ampliado y el corpus reducido, los materiales que ustedes vieron como objeto de estudio en el práctico, les van a servir en cada uno de los puntos que pidan un ejemplo de los textos analizados en los trabajos prácticos. Cuando haya un punto, como hay un punto de pragmática que pide poner cualquier otro objeto discursivo, cualquier otra pieza discursiva, ustedes pueden recurrir a cualquier ejemplo de que ustedes consideren por su propio recorrido que podría ser un buen ejemplo para ese tema. Por ejemplo, para presupuesto, para implicatura, para acto de habla indirecto, bueno. Ahora bien, en caso de los ejemplos, ¿cómo citarlos? Ustedes tienen dentro del espacio del aula una pestaña donde están los materiales que acompañan la escrita de texto académico, y ahí ustedes pueden citar o tener referencia de cómo citarlo. En el caso que sea un material del corpus, ustedes tienen normalmente dentro del corpus los enlaces de esas notas que quieren citar y la referencia. Y en tal caso que no haya una referencia como puede ser el enlace de esa nota, y es un meme que está dentro del corpus, van a poder citarlo como corpus de práctico. Lo pueden poner a pie de página y después al final como referencia bibliográfica. Si ustedes trabajaron en la comisión 1, 2, 3, 4, cualquiera sea de ellas, pueden poner corpus ampliado, comisión 3 de trabajos prácticos. Y con esa referencia a pie de página nos sirve poder rastrear cuál es el ejemplo que ustedes están incorporando, ¿sí? Digo como para diferenciar esas dos cuestiones. Una es el texto, por ejemplo, de Pérez Cordón, y otra es el objeto de estudio que yo voy a poner como ejemplo en ese punto, que lo voy a sacar del corpus ampliado o del corpus reducido, según yo pueda encontrar el mejor ejemplo posible para explicarlo. Si es un párrafo de una nota que yo encontré que es el mejor ejemplo que tengo para poder poner en ese punto, puedo poner párrafo 5 de tal nota del corpus ampliado de la comisión 4. Y eso alcanza como una referencia para que nosotros podamos ubicar el material y en tal caso rastrear si está o no bien usado eso. Una cosa importante, en algunos pasajes de algunos ejemplos de los actos de habla, hay que ver también la situación del contexto y el contexto en el cual se extrae ese material, para lo cual no den por sentado que el que va a leer el trabajo, la que va a leer el trabajo, que vamos a ser Alejandra y yo, vamos a recomponer todo eso que tengo que tener en cuenta para poder poner el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Va a haber una referencia en cuanto a cómo yo tomo ese ejemplo como una implicatura. ¿Por qué? Porque probablemente algún enunciado, ¿sí?, requiere alguna referencia adicional más que solamente la frase que yo quiero poner. ¿Se entiende esto que estoy queriendo decir? Sí, Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Eugenia. Yo tomé cita con las comillas y entre paréntesis puse el diario, que después copié el link abajo del corpus ampliado haciendo referencia tipo página 12, 2 puntos, el link. ¿Está bien? Sí, la idea es que, de nuevo, ustedes puedan tener
o dar precisión de eso que están tomando como ejemplo, para que no quede de nuevo desanclado ese ejemplo del enunciado del cual parte, en el caso que sea, como vos pones, Eugenia, una frase o un sintagma o una unidad léxica que consideren relevante. Lo que estamos tratando de buscar es que también la relación teórico-práctica se fortalezca entendiendo que uno puede reflexionar a nivel teórico sobre esos objetos de estudios o sobre esa materia sígnica que es la que nosotros estuvimos abordando. Si yo puedo poner, por ejemplo, medio año de que se publicó, o pongo un pie de página que sea 1 o 2 la referencia, y abajo pongo segmento extraído de la nota de diario página 2 titulada tal del corpus ampliado de la comisión 5, profesora María Martínez. Entonces yo con eso tengo una referencia de dónde extraje el material. ¿Por qué? De nuevo, porque en algunos casos, de acuerdo a cada una de las características, hay modelos de citación. Si ustedes buscan dentro de el aulas web, hay una pestaña con materiales de ayuda que les permite sacar de ahí una referencia de cómo citar correctamente algunos recursos. Igual está todo en la web también. En general usamos el modelo APA y pueden tomar, tanto para los textos teóricos como para los recursos audiovisuales, la forma en la cual lo tenemos citados, en la consigna y en los módulos. Bien, gracias. De nada. Yo también tengo otra duda con la 2A, con respecto a las implicaturas. Tenemos una nota, en mi caso es el de Brenda Gordillo, en página 12, que toda la nota habla de los tweets que tiraba y lo que se llegó a la conclusión es que es como que muestra la hipocresía. ¿Eso puede ser que esté hablando, o sea, puede ser el todo una implicatura? No. A No ver, sé si entiendo. en verdad, como para ordenarnos, estos autores que nosotros estudiamos analizan estos fenómenos inferenciales en emisiones lingüísticas, ¿sí? Concretamente, por eso, viste, te dan, cuando vos lees el de Pérez Cordón, son las 8, es decir, son expresiones lingüísticas. Sí, lo que nosotros podemos inferir es dentro del sentido global de un texto, ¿sí? Es decir, a partir de lo que dice, que es en verdad todo el trabajo que hacemos a lo largo de la cursada, a partir de lo que dice el texto, ¿sí? Podemos inferir eso no dicho, esto que vas a decir, tiraba los Twitter, que se refieren a determinadas cuestiones. Incluso otros autores hablan de macroactos de habla, que tienen que ver con algo así, ¿no? Con la totalidad de un discurso, ¿sí? ¿Se entiende esto, Pili? Claro, no estamos buscando eso de lo global, sino algo más Sí, puntual. estamos buscando lo global a partir de lo individual, pero en verdad la teoría está pensada, es decir, los ejemplos van a ser emisiones lingüísticas. ¿Se entiende la diferencia? Esas distintas emisiones lingüísticas me van a dar o me van a permitir entender esa totalidad de lo no dicho. Fíjense, yo insisto en esto, porque este paradigma, esta corriente de estudios sobre el lenguaje es muy importante para entender eso que es lo no dicho, ¿no? Lo inferido, lo que yo reconstruyo a partir de distintos elementos, que además lo reconstruyo de forma distinta a donde se ha dicho eso, ¿sí? Piensen la fuerza que tiene esto heurística, ¿no? Es decir, la fuerza que tiene interpretativa en cuanto a cualquier tipo de discursividad social, ¿no? Así que bueno, de eso se trata. A ver en el chat que tenemos. No, estaba Buenísimo. aclarando estos ejemplos, Ale. Estaba reforzando esta idea de que si en las preguntas Claro, pide, sí, ejemplos de claro. autor, Esa manera de hay- citar está muy bien. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Elisa. Elisa. Yo Dale. decía que en la 2A, yo por ejemplo, había tomado como autora a Austin con Searle, y después también a Grace, a Gris, no sé cómo se pronuncia,
por las máximas para explicar lo de la implicatura, lo de lo Perfecto, sobreentendido. Está perfecto, entonces. perfecto. Es decir, Buenísimo. porque Cuando dijiste Pérez Cordón, en todas las preguntas nosotros tenemos que, por un lado, insisto en esto, conocer teóricamente la categoría. Es decir, yo no puedo buscar un acto de habla si no sé qué es un acto de habla, ¿sí? Tengo que saber claro, qué es un presupuesto para poderlo encontrar, si no, no lo voy a poder encontrar nunca, ¿sí? Y claro, eso sí, sí. lo encuentro en la bibliografía teórica. Y además, cada punto pide una ejemplificación. A veces es en el mismo corpus trabajado en las clases prácticas y otras veces es en otros tipos de corpus, ¿sí? Claro, sí, sí. Buenísimo, Igual, gracias. Elisa, ¿Avanzamos un poquito Sí, más? pregunta, Perdón, Pablo. cierro sí, Pablo. en esto que dice, puede decir los demás. Nosotros estamos planteando el texto de Pérez Cordón porque es el texto que sistematiza ese anclaje, esa perspectiva, ¿sí? Del cual se recuperan esos autores que vos nombraste. ¿Se entiende? Por eso Ajá. es importante. O sea, cuando Alejandra nombra a Pérez Cordón, es la autora con la cual nosotros trabajamos a nivel teórico, por eso está enunciado dentro de ese cronograma como el texto de referencia teórica, del cual se recuperan los aportes de esos autores, esos tres autores que son los que se consideran referentes de ese paradigma. Por eso, digo, vos no leíste a Austin o a Grice, vos leíste a Pérez Cordón que recupera ese aporte Claro, sí, tenés esa razón. Sí, sí. Bueno, eso es importante porque, de nuevo, son cosas que tienen que ver con, de nuevo, con la estrategia discursiva de la producción. No le hagan decir a los autores lo que los autores no dicen, ¿sí? Entonces, yo recupero de Pérez Cordón lo que ella plantea, que propone Austin o Grace, bueno, ahí es donde yo tengo que poder poner la referencia al texto. ¿Por qué? Porque es donde yo saco esa referencia teórica que sostiene mi argumento sobre lo que es esa categoría. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, Pablo. Listo. Ahora Perdón, sí. sigamos. Gracias, No, por favor. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Avanzamos un poquito más, entonces. Vamos a la pregunta número 3. Es decir, el tema 3. Recuerden que siempre elegimos o A o B, ¿sí? El punto 3. Estudios del discurso de la enunciación a la retórica. A. Según Benveniste, la subjetividad es la capacidad del locutor de plantarse como sujeto, ¿sí? Desarrollar y explicar el concepto de enunciación desarrollado por el autor y ejemplificar a partir del caso estudiado en trabajos prácticos. Bueno, ¿de qué se trata esta consigna? Acá yo lo que tengo que hacer es retomar la definición del autor, ¿no? Es decir, el concepto de enunciación nosotros lo vemos a partir de este autor que es Benveniste. ¿Qué es lo que dice Benveniste a propósito de la enunciación? Que básicamente la enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua mediante un acto individual de utilización. El individuo se apropia del aparato formal, lo utiliza y cuando lo utiliza deja marcas, huellas de su propia subjetividad. Básicamente eso es lo que está diciendo, a diferencia de otros autores que plantean este concepto de enunciación desde otros lugares. Pero básicamente el autor lo que plantea es eso, que en verdad al transformar la lengua en discurso, en ese discurso deja marcas, huellas. Las huellas son las categorías que estuvieron estudiando en los trabajos prácticos. Y de nuevo, ¿cuál es el caso que estudiaron? El caso que decimos cómo se dicen las violencias en distintas discursividades, específicamente la que nosotros estudiamos, que es la discursividad mediática y el discurso de la información a partir del caso que estudiamos. Esto que señalamos. En cada comisión de trabajos prácticos se trabajó sobre un caso determinado, ¿sí? A ver, ahí aparecen preguntas. ¿Qué nos dicen?
Genial. Si extraemos un ejemplo del corpus dentro de la consigna, ¿debemos citar de qué artículo extraemos? Sí, bueno, esto es lo que ya estuvimos diciendo, ¿no? Profe, ¿y cómo deberíamos poner el ejemplo? No me doy cuenta de cómo hacerlo. Bueno, el ejemplo lo podemos narrativizar, contar de qué se trata, o poner un ejemplo puntual, concreto, es decir, transcribir cuáles son algunas de esas marcas que estuvieron estudiando, ¿sí? No sé si, ¿se entiende? Sí, Alejandra, yo por lo menos sí. Vamos a ver acá. Sí, entendí. Sí, sí, genial. Una duda. Yo quería retomar la definición que menciona en el texto de Benveniste, pero de TP, ¿se puede? En verdad, acá tenemos que ser rigurosos. Tenemos que tomar la definición, no ni la que da Alejandra, ni la que da el TP, sino la que da Benveniste. Yo tengo que ir, buscar en el texto, se ríe, claro, en verdad, porque todos podemos hacer libres interpretaciones, ¿no? Pero en verdad, acá no te fallas si vos vas y decís, según dice Benveniste, copio la definición, la reformulo de acuerdo a eso que estoy entendiendo y busco el ejemplo. Ejemplos tienen múltiples en los trabajos prácticos, porque en verdad todo lo que ustedes estuvieron haciendo en trabajos prácticos es dar cuenta de esa huella que deja el sujeto enunciador en el enunciado, que toma el nombre o se dimensiona con distintas categorías, que pueden ser los deícticos, que pueden ser los subjetivemas, que pueden ser los recursos polifónicos, que pueden ser las modalidades. Es decir, ese sujeto enunciador se marca en el enunciado a partir de múltiples elementos, y acá está lo interesante en nuestra materia, lingüísticos. Son elementos lingüísticos los que ustedes están rastreando, que los tenemos que retomar. ¿Sí? A ver, vamos al chat. Profe. Ahí, digo, para pensar en los ejemplos, cuando abordamos enunciación, lo más probable es que algunas referencias en cuanto a las marcas que deja el sujeto que enuncia en su enunciado, en algunos discursos, como por ejemplo de los medios de comunicación, de algunos periódicos, no van a encontrar de dixis de persona. Digo, aclaro, ¿por qué tomamos, digo, esto remitiendo a la definición de Benveniste, sea la que trabajamos, la que aparece en el práctico, sea la que referimos en el teórico? La definición de Benveniste dice que hay un tipo de referencia o de marca que deja el que enuncia el enunciado que remite al sujeto de la enunciación. Perdón, Pablo. Pablo, perdón, una cosita técnica. Me están diciendo que hay interferencias. Por favor, silencien todos los micrófonos, ¿sí? Y yo no los quiero silenciar de acá, si directamente el que quiere puede hablar, pero mientras está hablando uno, silencia el resto para no tener interferencias. ¿Dale? No, lo que trataba de decir es que por eso les comentamos que busquen ejemplos en el corpus, porque seguramente en muchos de los materiales que trabajaron en los prácticos hay otros tipos de, otras piezas discursivas que no son del discurso de la información. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lo que va a pasar en algunos casos es que van a encontrar algunos tipos de discursos, como los que producen los medios de comunicación, que no tienen marcas que remiten al sujeto de la enunciación. Por eso es importante recuperar lo que plantea Benveniste sobre cuáles son las marcas que remiten al sujeto de la enunciación. Por eso es importante poder problematizar, bueno, ¿dónde aparecen otras formas que queda marcado esa subjetividad en el lenguaje? Digo, pensándolo para que no quede como una cuestión solamente de marcar una unidad léxica suelta, sino entendiendo que la reflexión teórica de esa pregunta busca problematizar desde lo que plantea Benveniste, por eso pedimos recuperar el planteo del autor, sobre cómo se marca o no en ciertos enunciados a los sujetos de la enunciación. Por eso en algunos casos va a haber que problematizar y ver, bueno, cuál es el aporte del autor para decir por qué ahí no aparece una marca de un deíctico de persona. Digo, porque si no, nos quedaríamos con una cuestión específicamente de buscar el ejemplo que nos dé cuenta de lo que dice el autor, y en verdad es interesante pensar
cómo esa propuesta del autor problematiza en gran parte lo que trabajaron ustedes como entendiendo la subjetividad en ese tipo de discurso, que es el discurso de la información, que tiene ciertos rasgos específicos, que en algunos casos borra la referencia de díctica de persona. Digo, ahí digo, para anticipar un poco como el ejercicio, porque no estamos tratando solamente de buscar una palabra que explique el ejemplo, sino que eso también posibilita problematizar lo que ustedes entendieron de la propuesta teórica del autor. A ver, ahí va. Bien, retomo algunas de las consultas que están en el chat. Esperen. Ajá, era mágico. Acá está el chat. Dice Giselle, yo retomé quién era el locutor y el locutorio en una noticia que vimos en el corpus reducido. Perfecto. Esa sería una forma de ejemplificar esto que estamos trabajando. Yo marqué la polaridad de personas, el conjunto de deícticos y la temporalidad. ¿Es necesario poner subjetivemas y polifonía? No. Con eso es más que suficiente. Profe, una consulta, dice Valentina. Yo tomé una cita escrita del corpus que vimos en prácticos y de ese ejemplo establecí las marcas. ¿Está bien o tengo que hacer algo más general? No, es decir, tomar un ejemplo, cualquiera sea. Yo expliqué el concepto de enunciación y las 3 marcas, y para cada una de ellas di un ejemplo. ¿Está bien? Perfecto. Fíjense cómo cada una de los compañeros lo va repensando en función del corpus que trabajó, de las múltiples marcas que yo puedo encontrar en ese concepto de enunciación. Es decir, en verdad, Benveniste habla en forma muy genérica. Es esto que, repito esto que es lo que plantea, ¿no? Es decir, la enunciación, ¿qué es? Es la apropiación del aparato formal, de la lengua, del sistema, y que cuando yo lo utilizo dejo marcas que son de diferentes tipos. La más, tal vez la más evidente es esa posición o ese que instala un otro, etcétera, perfecto, pero hay otra multiplicidad de marcas que son todas huellas de la enunciación. Todo eso que ustedes hicieron en los distintos trabajos prácticos fue dar cuenta de esas marcas o huellas de la enunciación. Pongo 1, 2, 3, las que les resulte importante para justificar y ejemplificar desde el lugar y marco teórico que les estamos pidiendo. A ver, vamos al chat. A ver, perfecto, gracias, dice Sofía. Profe, en la 2B el ejemplo puede ser tomado de algún video, imaginé publicidad. Sí, podemos tomar con las salvedades que hizo Pablo en relación a, bueno, poner el link, marcar de dónde lo saqué, etc. Pilar, yo elegí un ejemplo de interrogación, porque Benveniste en una parte menciona cómo se espera una respuesta de un yo a un tú, lo que daría la idea de subjetividad e intersubjetividad. Bien, así es difícil, ¿eh? Yo lo tendría que ver en el ejemplo, pero calculo que, claro, porque si no es como que estamos pensando en función de un ejemplo hipotético. Nada, de nuevo, ¿qué es enunciar? Enunciar es esto que estamos haciendo en este momento. Enunciar es poner en funcionamiento el aparato formal de la lengua, ¿sí? Es utilizar la lengua, eso es enunciar. ¿Sí? Cuando enuncio, ¿qué dice el autor? Dejo marcas. ¿Marcas de qué? De mi propia subjetividad. Y ojo acá, porque esto es lo más interesante de destacar, que son marcas lingüísticas, ¿sí? Es decir, que están en el sistema lingüístico, más allá de mi lugar en el mundo, de lo que yo haga, de si estoy resfriado o no. En verdad yo dejo marcas lingüísticas, ¿sí? Por eso lo que ustedes están buscando y lo que buscaron fueron marcas lingüísticas que dan cuenta de la propia subjetividad. ¿Se entiende esto? Bien. Avancemos un poquito más, que ya tenemos. Sí, Alejandra. Ya tenemos más de la mitad del trabajo aprobado. 4.
no, 3b me falta. ¿Por qué Bakhtin sostiene que los enunciados reflejan condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas a través de su contenido, su estilo, su composición o estructuración? ¿Cómo se vincula esta categoría con el caso estudiado en trabajos prácticos? De nuevo, acá tomamos el concepto de Bakhtin de géneros discursivos. Básicamente, toda esfera de actividad humana está vinculada a formas de utilización del lenguaje, ¿sí? A distintos discursos sociales. Hay un tándem, una relación dialéctica entre la situación, la esfera de la actividad social, y la manera de hablar, de decir, de señalar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el autor? Que para identificar estos géneros discursivos tengo que tener en cuenta ciertas estabilidades. ¿Cuáles son? La temática, el modo de composición, la selección, el estilo, ¿sí? Esto creo que también lo vieron bastante en trabajos prácticos, y de nuevo, ejemplifico en función del caso, ¿sí? Del corpus. Ese caso se materializa sígnicamente en un corpus, ¿sí? Del corpus estudiado en los trabajos prácticos. Bien, creo que ahí no hay mayores dificultades. Vamos, punto 4. La discursividad social, lenguaje y poder. Desarrollar por lo menos 3 componentes del hecho hegemónico según Angenot. Ejemplificar a partir del corpus ampliado estudiado. De nuevo, acá, esto lo vimos también en los videos, en las preguntas, en los foros. Angenot, básicamente y rápidamente podemos decir, describe y define al discurso social, ¿sí? Como todo lo que se dice en un momento de un estado de la sociedad. Y además dice que hay ciertos discursos hegemónicos, ¿sí? Toma este concepto de una idea tradicional, clásica de hegemonía, como es la de Gramsci. Y además dice que en verdad esos discursos hegemónicos tienen diferentes componentes. A veces se dan varios en un mismo discurso, a veces se da uno, otro sobresale, etc. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Por lo menos 3 componentes del discurso hegemónico, ¿sí? Y tratar de pensar ejemplos a partir del caso estudiado también. Por eso les ponemos a partir del corpus ampliado. En el punto 4a, ¿hace falta explicar? Sí, hay que por lo menos dar cuenta, dice Pilar, ¿no? En el punto 4a, ¿hace falta explicar el concepto de discurso hegemónico? Y por lo menos esto que decimos, ¿a qué se refiere con esto del discurso hegemónico? ¿Cuáles son ese sería como el desarrollo de la pregunta. ¿Qué es el discurso hegemónico? ¿Cuáles son los componentes que señala Angenot? Y tomar 3, por lo menos, de esos componentes que yo los logro identificar en el texto. Una consulta, en el caso del punto A, ¿debemos ejemplificar con una cita o basta con ejemplificar con la temática del corpus en general? De nuevo, ahí de acuerdo a cómo yo vaya argumentando mi respuesta. Puedo narrativizar, ¿sí? Es decir, ¿qué significa narrativizar? Contar el ejemplo, ¿sí? Contarlo y hacer referencia, ¿no? Es decir, esto que decía Pablo hace un rato, piensen que nosotros estamos trabajando con un corpus ampliado de cada una de las, entonces yo tengo que tener una mínima referencia dónde está para poderlo corroborar, para poderlo ver, etcétera, ¿sí? Consulta. A ver, esperen un poquito que estoy leyendo las del chat. Una consulta, dice Abril. En el caso del punto 4a, ¿debemos ejemplificar con una cita o basta ejemplificar? Es lo que acabo de explicar, ¿no? Es decir, podemos narrativizar, podemos contar el ejemplo del corpus que dé cuenta de ese fenómeno, pero siempre remitiéndolo de alguna manera a dónde se puede encontrar. Dice Alejandra, ¿debo nombrar todos los componentes? Yo fui directamente a los componentes que seleccioné. No, solo 3 te pide, ¿no?
¿Pide 3 en la consigna? Sí, desarrollar por lo menos 3 componentes, que son siempre, es decir, siempre que tomamos en cuenta estas categorías son las más relevantes, las más significativas para la reconstrucción del sentido, ¿sí? Es decir, eso es lo que tiene que primar. Dale, Pablo. No, a ver, pensando en cómo responderíamos esa pregunta de Angenot. Piensen esto, el corpus ampliado que ustedes tienen trató de recortar un momento de la discursividad social a partir de una diversidad de piezas discursivas. Entonces, uno podría decir, bueno, el tema que analicé, que está en relación con las violencias, con cómo se construyen mediáticamente las violencias, que se vincula, por ejemplo, al cupo trans, bueno, ese corpus ampliado recortó un momento de la discursividad social donde diferentes piezas discursivas fueron nombrando, tematizando, abordando ese evento que se trabaja o se piensa y se problematiza como información. Bueno, de esa situación general, de la foto general del corpus ampliado, buscamos que 3 componentes del hecho hegemónico puedan permitirles a ustedes rastrear cómo esa discursividad produce sentido a partir de esa materialidad sígnica en la cual aparecen nombradas las formas que Angenot recupera desde la creatividad del discurso social, y específicamente de la hegemonía discursiva. Por eso hay algunos componentes que van a ser recuperados a partir de un ejemplo muy puntual, y otros van a precisar, como dice Alejandra, una narrativización de la problemática, de la temática, de la situación en la cual se da. Es más, hay algunos ejemplos de implicatura que van a estar vinculados con esos elementos, de esos componentes. Digo, hay cosas que ustedes ya vienen trabajando, pero piensen en esa foto. La discursividad social se buscó generar, mejor dicho, en cada corpus ampliado, una idea en esa discursividad social de cómo se aborda tal o cual temática, tal cual problemática en relación con la construcción de las violencias. Por eso el corpus se constituye por esa multiplicidad de piezas discursivas en la cual tratamos de condensar o de compilar ese tipo de producción, en la cual una sociedad habla, argumenta, narra, presenta, comenta sobre un tema. ¿Se entiende? Por ese lado va el ejercicio. Por eso los ejemplos van a ser siempre en relación con lo que yo entiendo de que esa nota que analicé no se da sola y suelta como producción. Está en relación con los otros discursos en los cuales se vincula, se relaciona, tematiza, argumenta. Profe, Sí. yo en este caso puse, como que expliqué, por ejemplo, un componente del hecho hegemónico y puse en mi corpus de mi comisión, que es tal comisión, Sí. se puede ver en varias notas o en varios ejemplos este componente por tal y tal razón, como que nunca me referí a ninguno en específico. Eso es lo ¿Está que bien? estamos diciendo, es decir que Listo. en verdad vos podés trabajar desde esquemáticamente, se pueden combinar. La idea es que nosotros, en verdad, todo el trabajo que hicimos a lo largo de la cursada fue más o menos el mismo. Es decir, pensamos una categoría teórica y la pensamos analíticamente, en un lugar, ¿sí? En un objeto, en una materialidad, ¿sí? Sí. ¿Se entiende, Sofía? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿avanzamos un poquito más? Profe, Dale, Mercedes. a mí me quedó también una duda con respecto al punto 4A. Me costó bastante comprender los diferentes componentes y saber diferenciarlos. Bien. Mi duda es, yo en mi comisión trabajé el problema de la violencia de género y tomé el término femicidio como un componente de ejemplo de tópica y nosología. No sé si está bien o también podría ser considerado como una tópica de lengua legítima, también podría ser un ejemplo de eso. A ver, es muy difícil, de nuevo, así sin leer el trabajo que vos estás elaborando. Son categorías, es decir, ¿qué significa categorizar? Significa como ordenar algo que es inordenable como es el lenguaje humano, pero que bueno, los autores se esfuerzan por pensar estas nociones,
¿sí? No se dan en forma aislada, en el discurso se dan entremezcladas, ¿sí? Me parece que por el lado de la tópica y nociología está bien esto de pensar el femicidio, y que ahí me parece que habría un elemento interesante para pensarlo, pero me cuesta pensarlo así sin ver el ejemplo en particular. Lo que sí creo que, y ahí de nuevo, ¿no? Es decir, la idea sería siempre pensar estas nociones teóricas y luego indagar en la empiria, en el material empírico, en el corpus, ¿sí? De nuevo, se pueden dar entremezcladas, se pueden dar cruzadas, puede ser que aparezca en un discurso más de un componente, ¿sí? Y además, incluso en esto que vos estamos pensando, bueno, en cierto momento de la discursividad social hablamos de femicidio, pero en otros momentos se habla de crimen pasional, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con cómo es cambiante esto de la hegemonía, en verdad cómo es cambiante la discursividad, cómo en verdad el discurso social siempre tiene... siempre es histórico, ¿sí? Siempre forma parte de esa discursividad general, ¿sí? Esto lo estuvimos trabajando bastante, hay un videíto donde yo hablé bastante sobre estos temas, está la bibliografía también, y a ver, vamos a ver, ¿se entendió esto un poquito más, Mercedes? Sí, sí, un poquito más, pero me pasaba eso de que, como decías vos, que por ahí como que se mezclan un poco, se y es lo que me entrecruzan. confundía. Lengua legítima, es decir, el componente de lengua legítima está más vinculado a la lengua que es apropiada, aceptable para determinada discursividad, ¿sí? Tiene que ver con eso, que tiene que ver con un concepto que también establece Bourdieu, que está dando cuenta de cómo los discursos son aceptables en relación a qué? A la situación de comunicación, ¿no? Es decir, que cada situación de comunicación va a establecer como una lengua legítima. ¿Se entiende esto, Mercedes? Y Mercedes y el resto del grupo, ¿no? Entonces, tal vez en el discurso de la información, cuando hablamos de lengua legítima, como componente del hecho hegemónico, lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuál es esta lengua legítima? ¿Cuál es esta lengua aceptable en esta discursividad social, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se nombra? Todo esto que ustedes estuvieron seguramente trabajando, cómo se nombran a los distintos actores sociales, cómo se nombran a los eventos, cómo se nombran a las distintas acciones, etcétera, ¿sí? Ale, Sí, Alejandra Elisa. Elisa. Pero también hace referencia a la lengua legítima a una época. Por supuesto. Sí. Todos estos bueno. elementos son históricos, son cambiantes, porque como dice el autor, las ideas tienen fecha de vencimiento. Es decir, que todo lo que yo digo, pienso, está atravesado por esa discursividad. Claro, por eso, porque yo lo que hice en este trabajo fue agarrar, por ejemplo, enunciados en donde en la lengua legítima, bueno, hablaba de una época y demás, y lo desarrollé como explicando qué es lo que quería decir ese párrafo. Otro en fetiches y tabúes, párrafo del corpus ampliado, y también explicar ahí a qué se refiere. ¿Está bien así? Sí, insisto, así me cuesta bastante entenderlo si uno no lo lee, ¿no? Lo que estamos tratando de pensar es la idea general de cómo responder a cada una de las preguntas. Después, los casos particulares, eso, si yo no los leo o no los lee Pablo, va a ser muy difícil de establecerlos acá. Pero sí, insisto en el procedimiento. El procedimiento es siempre el mismo. Yo tengo que saber
qué es discurso social según Angenot, tengo que saber qué es discurso hegemónico y cuáles son los componentes del discurso hegemónico para después recién buscarlos en la materialidad que estudié, ¿sí? Que trabajé, Claro. porque además es una materialidad que ya está trabajada. Ustedes ya estuvieron haciendo un trabajo sobre identificar categorías, sabiendo cómo se relaciona ese tema con la discursividad social, etcétera. Es decir, que ustedes ya han avanzado muchísimo en esto. A ver, Sí. veo un poquito de las preguntas que hay en el chat, ¿sí? Estamos, no pide trabajar todos los componentes. Sí, 3, dice Victoria, es decir, tomamos 3, los que son más significativos. Claro, pero recién dijiste de nombrarlos y después desarrollar la elección. Claro, que tiene que ver con esto. ¿Por qué me resultan significativos estos 3 componentes? Es como que tendríamos que relacionarlo con el corpus en general, claro. Bueno, a mí me cuesta un poco diferenciar cada uno. En verdad tienen que ver con, insisto en esto, tienen que ver con cómo aparecen esos componentes en los textos. No aparecen en forma suelta, sino no aparecen en forma suelta, sino Que se relacionan con otros claro, enunciados. siempre están interrelacionados, ¿sí? Exacto. Bien, ¿pasamos a las 5? Sí. Bien, vamos entonces a las 5. En la pregunta, en la consigna número 5, primero tenemos que seleccionar uno de los siguientes artículos, que van a ver que la característica que tienen estos artículos es que todos trabajan desde un marco teórico conceptual similar. Faltó la 4B. Vale, perdón. Ah, Faltó la 4B. perdón, volvemos entonces, 4B. 4B, profe. En el 4 no me quedó... Bien, vamos a ver, vamos de nuevo a la 4B, perdón. Dice, explicar y fundamentar cuál puede ser la relación entre saberes de conocimientos, saberes de creencia y efectos de verdad en los discursos estudiados según la propuesta de Charodot. Vamos de nuevo entonces. Acá, ¿qué es lo que tengo que conocer? Tengo que saber bien, bueno, ¿qué es esto del discurso de la información, no? Es decir, ¿y a qué llama Charodot saberes de conocimiento? ¿A qué llama saberes de creencia y efectos de verdad? ¿Sí? Es decir, que en verdad sería elemento constitutivo de este tipo de discurso. Entonces, de nuevo, el procedimiento es el mismo. Yo tengo que definir estas categorías para poderlas identificar en el corpus. ¿El discurso estudiado cuál es? El discurso que yo trabajé en cada una de las clases prácticas, que tiene que ver con estas distintas violencias a las cuales hacemos referencia, ¿no? Entonces la pregunta que me tengo que hacer es, bueno, ¿cómo aparecen esos saberes de conocimiento, ¿sí? Que dan cuenta de determinadas características de esa discursividad? ¿Cómo aparecen los saberes de creencia, ¿sí? Bien, sobre eso hay bastante material también en los foros, hemos también trabajado en las distintas presentaciones, ¿sí? Así que bueno, en el punto no me quedó clara la parte de ejemplificar. Dice Lucía, en el punto 4b no me quedó clara la parte de ejemplificar. No entiendo si solo hay que poner un ejemplo del corpus de cada tipo de saber o también relacionar estos ejemplos entre sí. Bueno, estaría muy bien si vos podés identificar en tu corpus cada uno de estos saberes, ¿sí? Sería una forma de ejemplificar, no estaría mal. Profesora, en este punto no pide justamente ejemplificar, pero se puede fundamentar con ejemplos, ¿no?
Sí, a ver, en general, una de Mirate las que me cosas que perdí. plantea Cerradó como relevante en cuanto a cómo funciona la máquina mediática y cómo se producen sentidos, tiene que ver con esta idea del efecto de verdad. O sea, en los trabajos que nosotros corregimos, los trabajos prácticos, hay una tentación de parte de los análisis que hacen con respecto a un diario me parece más objetivo, más formal, me parece que lo que está haciendo es informar, bueno, todos esos mecanismos que uno no problematiza en esa instancia porque los está naturalizando o los viene naturalizando, son los que Yaradó problematiza. ¿Cómo hace un enunciado para lograr un efecto de verdad? ¿Cómo hace ese enunciado? Bueno, muchas veces opera y trabaja sobre esa doble articulación. Algunas veces, en algunos enunciados, un saber de creencia se apoya en saberes de conocimiento. Digo, la idea de problematizar sobre algunas construcciones discursivas que operan sobre lo que llamamos una sensación térmica de la sociedad, nacen de presunciones o de elementos que parecen ser saberes de conocimiento. Por ejemplo, las estadísticas. Yo puedo decir que el 50% no hace algo y no decir que el otro 50% sí lo hace. Bueno, una estadística muchas veces constituye un dato duro al cual le tenemos un grado de aceptabilidad alto para argumentar sobre un tema. Y de eso yo puedo pensar que se desprendería una idea hipotética, argumentativa, sobre, bueno, lo que hay que hacer o lo que presuponemos que hay que hacer. Por eso en algunos trabajos aparece esta idea de, bueno, que en los efectos de sentidos, en algunos casos fueron recuperados porque los medios parecen más objetivos. Bueno, que parezca más objetivo es una estrategia discursiva. ¿Cómo logra esa idea de objetividad que se confunde con neutralidad? ¿Cómo hace para apoyar esas apreciaciones sobre lo que está construyendo? Bueno, ahí es donde vos podés tomar un ejemplo del corpus ampliado, del corpus reducido, de lo que ustedes pudieron rastrear en cada una de las estrategias discursivas desplegadas, para tomarlo como una referencia. Digo, de nuevo, esto que plantea Alejandro es muy importante. La teoría que usamos se pone al servicio del analista para observar esa materialidad. Yo puedo recomponer los componentes del hecho hegemónico porque es una problemática discutir cómo discursivamente se logran ciertas formas de naturalización de esas prácticas a través de las prácticas discursivas. Entonces ahí es donde yo problematizo los efectos de verdad. Bueno, por cómo hace un medio para generar efectos de verdad. Listo, hay que rastrearlos. Por ejemplo, pongo un caso del práctico nuestro que usamos. Recurrir al saber disciplinar como una forma exclusiva de explicar un fenómeno social más complejo es una decisión. Y citar autores que dan cuenta del grado de certidumbre presunto que hay sobre ciertos temas que se explican, también es un mecanismo discursivo que se apoya en una estrategia. Entonces, ¿quién le va a discutir a Freud sobre el inconsciente? Nadie, ¿o no? Y bueno, esa es una estrategia. Este domingo creo que salió, no sé si ayer, un artículo de Stolkiner que discute, no sé si alguien lo leyó, que discute unas encuestas que se tomaron en la UBA a propósito de las sensaciones en la cuarentena. Y cómo eso, después está interesantísimo, ¿no? Porque en verdad trabaja precisamente con estos saberes de creencia, ¿no? Como es una encuesta teóricamente por la UBA, ¿no? Da cuenta, y en un momento dice, en verdad, dice lo que todos sabemos. ¿Qué es lo que genera la cuarentena? Ansiedad, todo lo que estamos transitando. No necesitas hacer ningún estudio científico para saber eso. Ahora, eso sí, ojo acá, necesitas el estudio científico para ponerte a favor o en contra de la cuarentena. Y ojo ahí, ¿no? Porque ahí está el asunto. ¿Quiénes son los anticuarentenas? ¿Y cuáles son los argumentos, ¿sí? Esos saberes de creencia que tienen en cuenta para decir que, bueno, salgan ustedes y yo me quedo en casa, porque en verdad, ojo ahí, ¿no? Es decir, lo que están diciendo determinados sectores es que salgan determinados sectores sociales y que nosotros nos quedemos en casa calentitos y guardados. Ojo, eso es lo que estamos tratando de pensar, ¿sí? Bien,
Sí, y además, Alejandra, con respecto a eso, y vinculado con un aporte que tiene que ver con la discursividad social, ciertas formaciones discursivas que logran aceptabilidad en el tiempo son también inferencias que se apoyan en esos tipos de saberes. Digo, pensemos en la presunción que hay sobre el trabajador público, sobre el trabajador del Estado, la cuestión del vago, del pobre que vive de la teta del Estado. Hay un montón de construcciones que no hacen falta explicarlas, porque se naturalizan de tal manera que generan una función de resumen que después, en ciertos enunciados, en ciertas piezas discursivas, cobran esos efectos. Se Vulneran las libertades individuales. Ojo ahí, claro. ¿eh? Ojo con lo que está diciendo ese mensaje, ¿no? Es decir, porque además el tema este de la libertad, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es eso de la libertad? Esas son construcciones de sentido, ¿sí? Y ojo ahí, porque estamos todos absolutamente atravesados por esas discursividades, ¿no? Es decir, es un gobierno, dice un cartel que me llamó mucho la atención en un auto el otro día en una de las manifestaciones. Es un gobierno fascista porque es un gobierno de científicos, ¿sí? Es decir, ojo, ¿no? Es decir, cómo se van construyendo y poniendo como saberes de verdad cuestiones que son absolutamente para repensar, ¿no? Bueno, primero pensar qué significa libertad. Bueno, no nos vamos a meter por ahí, vamos a tratar de contestar acá. No, pero esa podría ser el próximo seminario, sería genial, ¿sí? Puedo tomar un ejemplo, dice Luana. ¿Puedo tomar un ejemplo de un tuit del corpus ampliado que es una imagen o tiene que ser lo del corpus reducido? De nuevo, el corpus es el corpus, ¿sí? Es decir, el corpus es el cuerpo del delito. Ese es nuestro material con el cual estuvimos trabajando. ¿Por qué? Porque trabajamos desde corrientes, desde teorías del discurso, que precisamente son lo que se llaman lingüísticas de corpus, es decir, todas nuestras reflexiones no es por lo que suponemos que dijeron, es por lo que dijeron efectivamente, es decir, estos cartelitos que yo les digo es porque un señor lo puso en su auto, no es que me lo contaron, sino que efectivamente se utilizó el lenguaje con determinados propósitos. Por eso, el corpus, es decir, lo achicamos, lo ampliamos por cuestiones didácticas, pero en verdad ese texto de Lancasti, por ejemplo, que señala acá Laila, ¿no? Forma parte de una discursividad social, que es este entramado discursivo, ¿sí? Que en verdad nosotros casi como de laboratorio, ¿no? Casi lo miramos con microscopio, pero en verdad forma parte de esos encadenados, ¿sí? Por lo tanto, Luana, podemos tomar el ejemplo del tweet del ampliado o del reducido. En el ampliado, seguramente en esta parte, lo vas a poder como aprovechar más el corpus, ¿no? Porque ahí hay fragmentos de discursividades, de diferentes discursividades, no solamente mediáticas en muchos casos. Laila dice, en mi trabajo desarrollé el caso de Micaela y honestamente en el diario Lancasti visualicé efecto de verdad, pero no un valor de verdad. Es decir, no encuentro que se apoye en evidencias o en... Bueno, es una estrategia del medio. Está perfecto eso, no necesariamente tiene que haber, se entiende ese valor de verdad. Y muchas veces ese valor de verdad en verdad es un efecto de verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cita fuentes, cita, no sé, el estudio de la Universidad de Michigan, qué sé yo, que en verdad son incontrastables, ¿sí? Se ríe, pero vieron que siempre hay un estudio de la universidad de no sé dónde que dice que los calvos duermen más, qué sé yo. Les pongo estos ejemplos así
disruptivos para que tengamos en cuenta cómo todos estamos atravesados por estas discursividades. Y claro, lo dijo la Universidad de Michigan, ¿no? Ale. Sí. A mí me hizo reír en Infobae, también citaban un montón de, dicen psicólogos, ¿y quiénes son? Bueno, y después acá, también cita, sí. Es decir, después con todo cita el tema una de que la dice que era... cuarentena. Sí, decide. Que con todo el tema de con lo que estamos viviendo y atravesando, ¿no? El psicólogo o la interpretación psicológica tiene un valor de verdad y de creencias, ¿sí? Pero ojo a él, porque nos están diciendo, es decir, ahí lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir? Esto que yo les decía hace un ratito, después la vamos a buscar la nota esa, que salió creo que ayer o antes de ayer, ¿no? Es decir, que en verdad Stalker está discutiendo con el decano de la UBA, ¿no? Que dice, en verdad está utilizando una ¿cómo es? Una encuesta, sí, para decir lo que quiere decir, ¿sí? Y Claro. ahí es donde aparecen estos juegos del lenguaje, ¿no? Que son los que nosotros estamos tratando de pensar. Y mediante ellos crear ese efecto de verdad. Eso es lo Ahí que quieren está. hacer. Eso, ¿no? Es decir, ese efecto Claro. de verdad en forma permanente lo quieren lograr y crear. Totalmente. Sí. Bien. Si cada situación de mediación que realiza un medio de comunicación estuviera explicitada su posición partidaria, específica, ideológica, y fuera visible que está haciendo una interpretación de la realidad, ¿cuál sería su ubicación, su situs social con respecto a esa idea que sí se acepta y se reconoce de la imparcialidad, de la idea de que no tiene ningún tipo de interpretación ni posición ni política, ¿se entiende? Digo, si hiciéramos ese ejercicio, es muy fácil de verle el orillo al que opina. Por eso es una estrategia discursiva. Por eso algunos estudios recuperan estas formas en las cuales metodológicamente hay reconocimiento, porque claramente una encuesta no es una cosa mala. Lo que está mal es cuando la encuesta se pone al servicio de una interpretación particular que busca presentarse como una generalización que busca generar un efecto sentido. Esa es la discusión, por eso es interesante. Por eso cuando hablamos de ciertos temas llamamos a hablar el especialista. O sea, contra la autopsia. ¿Quién va a discutir contra la autopsia? ¿Quién discute contra la autopsia? Si supuestamente tiene un método científico que está comprobado. O contra un fallo judicial. Esa situación es una... Perdimos a Pablo. Sí, me parece que se nos fue un poco. Pablo. Y en algunos puntos se entrecortó, Pablo. De nuevo, por una cuestión también de la rapidez y de la velocidad en la cual... ¿Ahí se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Lo que decía es... ¿Cómo? No sé si se escucha mejor. Yo lo que decía que es también la velocidad con la cual funcionan las mediaciones también genera muchas veces esa dificultad para poder establecer formas de reflexión más profundas. Por eso, cuando uno ve a los medios de comunicación en otras plataformas, como en Twitter o en el mismo Facebook, o las organizaciones de las notas periodísticas de ahora, tienen muchas funciones de resúmenes. La función de etiqueta, del tag que tienen los medios, hace que muchas veces eso opere como la única forma y explicación del evento. Por eso es interesante pensar cómo se mediatizan, cómo se materializan sígnicamente, como dice Alejandra, esas marcas lingüísticas en las cuales se construye esa referencia sobre el mundo, porque la hacemos inteligible a partir del lenguaje. Entonces, por eso es interesante pensar que el discurso mediático no es solamente una cuestión de estudio sobre los medios, sino sobre la mediación que hacen esos actores sociales sobre esa realidad social. Entonces es interesante pensar que esa mediación
no es el estudio de la uva. El medio recupera el estudio de la uva como el elemento argumentativo que sostiene ese aspecto de verdad, que es el que dice que los calvos duermen mejor que los que tienen pelo. Claro. Sí, sí, sí. Es que es así, según la Universidad de Michigan. Bueno, avanzamos un poquito más y ya casi lo tenemos, ¿eh? Y ya casi, casi. Vamos a la pregunta, la 5, ¿sí? Dice, seleccionar uno de los siguientes artículos y responder los subpuntos A y B. ¿Qué particularidad tienen estos artículos? Que, bueno, los escribió el equipo de cátedra, ¿no? Es decir, que trabaja desde las líneas que venimos pensando en la materia, en la cátedra, ¿sí? Claro. Ustedes tienen que seleccionar uno, por supuesto pueden leer los 4, fantástico, pero seleccionamos uno. Y sobre eso vamos a hacer, que acá este es el que generó como mucho ruido, vamos a hacer un proceso inverso al que ustedes hicieron. Es decir, ustedes tenían un corpus, un material teórico, y con eso analizábamos. Acá es un proceso inverso, ya está hecho el análisis. Ustedes lo que van a tener que hacer es investigar cuál es el marco teórico y cuál es ese corpus, esa empiria que utilizó el autor, la autora, ¿sí? Que en verdad son nuestros compañeros de clase, para analizar estos textos. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, ¿cuál es el objeto de estudio? Es decir, ¿cuál es el problema, el tema abordado en el texto? ¿Cuál es el enfoque teórico-metodológico? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las características y anclajes utilizados en el texto seleccionado? ¿Qué se utilizó? ¿Cuáles de los autores de las líneas que nosotros estuvimos estudiando a lo largo del curso aparecen mencionadas, citadas, referidas? ¿Y cuál es el corpus de análisis que tomó cada uno de estos trabajos? Van a ver que, como seguimos una metodología similar a la que ustedes trabajaron, cada uno de estos trabajos tiene en cuenta, siempre me pasa lo mismo, suena el teléfono, en el momento de la... Esperen que corto el teléfono. Cada uno de estos trabajos tiene en cuenta precisamente una metodología similar, ¿sí?, a la que venimos utilizando nosotros, como así también un marco teórico-conceptual similar al que estuvimos estudiando con algunos otros textos, ¿sí? Es decir, una de las cuestiones que ocurre es que, en verdad, cada uno de los artículos estos que nosotros estamos trabajando también hace mención a otros autores. No es que vamos a estudiar o revisar, pero sí mencionar que tal vez se hace mención o se remonta a otros autores. Y creo que nada más. Nada más. A ver, vamos a ver las preguntas que tenemos acá en el... Sí, ahí hay una pregunta, Ale, con respecto al corpus o a preguntas específicas del punto 5. Como esto que planteó Alejandra, como hacemos el proceso inverso, vamos a trabajar las referencias que tengan que ver a los materiales vinculados a ese punto 5, son los que aparecen enunciados o referidos dentro de cada uno de los casos que hayamos elegido. Por ejemplo, cuando hablamos del corpus, nos referimos al corpus que ese análisis abordó, ¿se entiende? No al que estuvimos trabajando los prácticos. Todo lo que tiene que ver con el punto 5 se vincula exclusivamente al análisis. Lo que haríamos ahí, como dice Alejandra, ese proceso inverso, es poder recomponer el proceso analítico que hizo esa persona a la cual estamos leyendo un informe. Entonces el corpus tiene que ver, por ejemplo, con eso, con qué estuvo observando Belén al momento de hacer ese trabajo. ¿Qué observó la profesora Soubilia cuando hizo ese trabajo? ¿Qué miraron Alejandra y Claudia
cuando trabajaron con ese material, ¿cuál fue su materialidad sígnica? ¿Cuál fue su corpus? De ahí donde pedimos que observen, por lo que dice el enunciado, por lo que dice el texto, perdón, el informe, qué fue lo que se abordó, qué fue lo que se analizó. Bien. Acá, a propósito de preguntas que aparecen en el chat, sí, una de las preguntas que aparece es esa. Bueno, ¿cuál es la materialidad, de nuevo? ¿Cuál es la materialidad sígnica? ¿Cuáles son los textos que utilizó cada uno de estos autores para hacer el desarrollo de análisis? ¿Sí? ¿Se entendió eso? No los que yo usé en el práctico, sino los que se utilizaron en ese texto que estoy leyendo. La otra cuestión que pregunta, vamos por parte. En el punto 3, ¿el corpus se refiere al que tomó la noticia del artículo a elegir? Sí, se refiere a la noticia. A mí no me quedó el punto claro, dice, en el punto 3, ¿el corpus se refiere al que tomó la noticia? Sí. A mí no me quedó claro el punto 5.3. A ver, acá hay una diferencia entre cuál es el problema abordado, esa es la diferencia, ¿no? Entre el problema abordado y el corpus, ¿sí? El problema abordado en cada uno de los casos es diferente, ¿sí? Tiene que ver con diferentes violencias, cómo aparecen mediatizadas, ¿sí? Eso es un problema de investigación. Ahora, para dar cuenta de ese problema, yo voy a tener en cuenta un caso específico, ¿sí? Un corpus, un objeto, ¿sí? Que voy a explicar y a especificar, ¿sí? A ver. Profe. Esperen que voy contestando acá en el chat. Agus dice, 5.2. ¿Hay que explicar solamente el material que utilizó para hacer el discurso y los autores, o también explicar si hay efectos o valor de verdad, la identidad del informador? Bueno, acá en verdad vos tenés que retomar los autores que tanto Susana como Belén como Pablo utilizaron, y por supuesto que todo lo que vos puedas aportar de lo que leíste a lo largo de la cursada va a estar muy bien, ¿sí? Dice, por ejemplo, Estefanía, no entiendo, por ejemplo, en el de Sowilla, ¿el corpus sería el caso Luana? Sí. Carolina dice, el punto 5b, ¿hay que responderlo desde la bibliografía o puede ser en base a la concepción que tiene cada uno sobre estos temas luego de la cursada? Las dos cosas se pueden hacer, desde la bibliografía que se utilizó, más desde todo, es decir, son respuestas de interpretación, así que todo lo que ustedes aporten va a estar bienvenido. 5A2. ¿Hay que poner solo los autores que vimos durante la cursada o todos los que se mencionan? Fundamentalmente los que vimos sobre la cursada. Esto que decimos, generalmente cuando uno trabaja desde estos lineamientos, no solamente hace referencia a autores vinculados a lo lingüístico, a lo discursivo, sino que también toma en cuenta elementos de otras discursividades. Dice, en el caso de Sowilla, la materialidad sígnica es cómo se construyó discursivamente el caso Luana, sí, perfecto. Son los enunciados, discursos que se tomó, sí. Materialidad sígnica, es decir, que en verdad los enunciados, ¿sí?, que son las unidades de análisis de cualquier discurso, son materialidades compuestas por signos, ¿sí? Signos que son lingüísticos. Ahí está, ese es el tuyo. Tenemos, dice Luana, ¿tenemos que poner toda la bibliografía o solo si tomaron algún autor que nosotros vimos? Bueno, eso ya lo respondimos. El de retóricas de violencia, la materialidad sígnica, es la edad de jóvenes para su impunidad. La materialidad sígnica, insisto, tiene que ver con el corpus.
Claro, claro. A La ver, hay materialidad dos cosas sísmica, ahí. profesor, en ese caso serían los 4 recortes periodísticos que hiciste sobre la Esa es realidad. la materialidad sísmica. De nuevo, Ahí. chicas y chicos, nosotros trabajamos sobre una materialidad sísmica, trabajamos sobre un corpus, ¿sí? Sobre un conjunto de textos que someto al análisis. Esa es mi materialidad. En términos de investigación sería la empiria, ¿sí? Sobre esa materialidad nos hacemos múltiples preguntas, que son las que ustedes se vinieron haciendo a lo largo de la cursada. En los trabajos prácticos trabajamos sobre el corpus y nosotros identificamos categorías, las analizamos. En estos trabajos que estamos viendo, el proceso es inverso. ¿Por qué es inverso el proceso? Porque los autores hicieron ya el análisis, entonces yo lo que hago es el proceso inverso. Busco cuál es ese objeto, cuál es el problema que se preguntó, cuáles son el marco teórico, es decir, cuáles son esos autores, esas corrientes, por supuesto. Algunos los vimos en la cursada y otros no. ¿Sí? Profe, y a eso le podemos agregar que permite, por ejemplo, deconstruir, desnaturalizar, problematizar. Tal cual, esa es la idea, ¿no? Es decir, ver cómo ese proceso de desnaturalización, de deconstrucción, se va viendo en cada uno de los textos. Está bien, no solamente nombrar los recortes periodísticos. Claro, tal cual, es decir, cómo logró de alguna manera, a partir de esos recortes periodísticos, ¿sí?, desnaturalizar ciertos sentidos, ¿no?, que se dan en distintos lugares. Bien. Perfecto. Quería hacer un aporte ahí, Ale. Dale. A ver, uno de los objetivos que tiene esa pregunta, la pregunta 5.2, el punto 2 que remite al enfoque teórico-metodológico, tiene que ver también a lo que vimos en la primera clase de prácticos, con esta idea de que el análisis del discurso es interdisciplinario y de cómo se enriquece de otras disciplinas y cómo a la vez puede enriquecer a otras disciplinas. Por eso en algunos casos van a encontrar que ese dispositivo teórico sobre el cual se apoya el análisis que se propone no solamente recurre a lo específicamente técnico del análisis del discurso o a lo lingüístico, sino que se nutre de categorías, de reflexiones. Por eso van a poder marcar los textos que vimos en clase y seguramente se van a encontrar con que algunos materiales que son remitidos, pienso en el caso de lo que propone Belén, que recurre a otros materiales que no tienen que ver exclusivamente con la teoría de la enunciación, porque son los que le permiten problematizar la problemática que está analizando, que tiene que ver con la cuestión de género. Entonces ahí es donde me parece que es importante pensar, bueno, cómo se materializa de nuevo, cómo aparece ahí visible esta idea de lo interdisciplinario. Con respecto al corpus y con respecto a la materialidad sísmica, hay que distinguir la problemática o el tema de análisis de los discursos o enunciados que analizamos. Por ejemplo, una cosa es la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley como problemática, como temática, y otras son los enunciados, los discursos que materialmente vamos a tomar para poder trabajar esa problemática. El caso Polaquito, el caso Brian, el caso linchamientos. Bueno, de acuerdo a cada uno de esos enunciados, cada trabajo va a poder construir una problemática sobre la cual toma esos enunciados como la materialidad sísmica. Esa es la diferencia entre los enunciados, que son el objeto de estudio, diferenciándolo de la temática problemática, ¿se entiende? Y diferenciando, otra pregunta, de los textos sobre los cuales se para el analista para poder pensar la problemática y abordar esos enunciados. Son tres momentos diferentes, son tres cosas diferentes de ese mismo material. Pablo, sí. Perdón, yo elegí justo el tuyo, que es el que más me había gustado, el del problema de los jóvenes con la ley. Y yo, desde que empecé a leer la introducción, encontré ya ahí ciertas marcas tuyas como que indicaban que correspondía a cierto autor, por ejemplo, cuando hablas de un acuerdo tácito,
¿no? Y ahí empecé como a poner los autores, a dónde correspondía. Así que está bien que haya arrancado desde ahí, desde la introducción. El tema es el siguiente, a ver, piensen esto, ustedes como analistas del discurso van a tener esos casos como una forma, como una materialización en la cual se problematizó una temática. Entonces, Sí. gran parte de lo que vamos a dejar marcado en cada uno de los enunciados con respecto a los referentes teóricos es la selección teórica desde la cual yo me paré para pensar esa problemática que son los jóvenes en conflicto con la ley. Y el objeto de estudio sobre el cual se apoyó materialmente esa problemática fueron los enunciados que se están refiriendo ahí como discursos analizados. Son los 3 pasos que tiene cada trabajo. Lo que propuso Alejandra para ese punto es que ustedes hagan el proceso inverso, más que analizar, o sea, ir a los discursos, que son lo que cada corpus tiene, hacer el proceso inverso de rastrear cómo se fue progresando teóricamente, metodológicamente y analíticamente sobre esas 3 fases. Ese es el ejercicio que estamos proponiendo para que ustedes puedan materialmente reforzar lo que hicieron en los prácticos a nivel teórico. Yo para llegar a preguntarme esto, tuve que hacer pasos previos. Bueno, esos pasos previos son los que estamos buscando. ¿Cuál fue el recorte? Van a ver que no todos usamos, aunque usemos el mismo autor, no usamos la misma focalización, no todos recortamos los mismos puntos de interés. Bueno, ese es el ejercicio, para que ustedes también vean en la variopinta de los trabajos, bueno, que hay diferentes niveles de inserción del análisis del discurso como práctica analítica para poder trabajar la reflexión sobre la realidad que estamos haciendo. Claro, bien. Claro. Gracias, Pablo. Entonces, acá puntualmente dice, en el texto de Belén, el corpus serían las imágenes de los grafitis, claro. En el caso del texto serían las imágenes de los grafitis y las noticias. Esa es la materialidad cínica. En el caso de Pablo, el caso de Brian, o el anuncio de la baja de la edad de imputabilidad de Macri. Sí, calculo que deben ser los dos. No sé cuál era. Esto. Nosotros fuimos a ver la problemática de los jóvenes en los conflictos con la ley en esos enunciados. Bien, listo. Y lo fuimos a ver con una teoría que nos permite poder recomponer eso en esos enunciados. Ese fue el ejercicio que hicimos nosotros, y el ejercicio que ustedes hicieron en los prácticos, ¿entiendes? Porque es una cosa que también suele pasar, esta idea de presuponer que el locutor en cada medio usa subjetividad y demás. No, yo soy el que lo rastrea con una teoría que identifica que esas son unas marcas que deja el sujeto que enuncia ese enunciado y que se vuelven parte de una problemática discursiva. Ese es el ejercicio. Nosotros fuimos a ver cómo se construye la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley en ciertos discursos. Y lo fuimos a hacer con un marco teórico que nos permite poder recortar, observar, problematizar ciertas cosas de esos discursos. Otros análisis observarán otras cosas. Bien. Pero nosotros, Pablo, nos enfocamos en lo que vos analizaste, no en las noticias de La Nación y Clarín, ¿no es cierto? No, claro, o sea, ¿qué propone el análisis en realidad? Ustedes no hacen otro análisis. No, por eso, pero yo me enfoco en lo que vos analizaste. No voy a las notas periodísticas, digo. No. Solo las mencionás. Por eso. Vamos un poquito más. Ay, toqué algo que no correspondía. Ahí vamos. Vamos a la última de las preguntas, que tiene que ver con, a partir de la lectura y análisis del texto seleccionado, como así también de las lecturas desarrolladas a lo largo del curso, elegir una de las siguientes preguntas. Estas ya son de cierre, estas preguntas, ¿no? Que tiene que ver cuál es la relación que se puede establecer entre discurso, poder y subjetividad, y cuáles pueden ser los aportes de este tipo de estudios al campo de la psicología. Esto ya tiene que ver con un proceso de construcción de cada uno de ustedes, ¿sí? Creo que, bueno, son los temas que nosotros hemos trabajado, son preguntas que creo que las vamos a hacer a lo largo de toda la carrera, discurso, poder y subjetividad, ¿no? Es la pregunta que nos tenemos que hacer a lo largo de toda la carrera de psicología. Y lo mismo los aportes. A ver, Alejandra, yo estoy
Acá sigo acá con el chat. Pilar dice, en el texto de Del Manso serían las imágenes de los grafitis, ¿no? Sí, claro. Ese es el corpus. Alejandra, yo estoy con tu análisis. Laila dice, sí, bueno, ahí lo que tomamos fueron los comentarios a una nota, ¿sí? Ese es el corpus. Alejandra dice, yo elegí la relación con la psicología y hablé del análisis del discurso. Perfecto. Como temática está buenísima. Ahora vamos a ver cómo hiciste ese entrecruzamiento. Bueno, creo que hemos agotado las preguntas, ¿no? Me parece. Tengo una última consulta. Dale, Eugenia. Es en relación a la bibliografía. Cuando pongo la bibliografía relacionada a los puntos que elegí y la pongo con el justificado, el interlineado, me quedan como ocupando muchas páginas. No sé si esas páginas las tengo que contar dentro de la entrega o no pasa nada. No, nosotros dijimos que en verdad son 6 páginas de trabajo neto, que se pueden utilizar las 6, se pueden utilizar 4, se pueden utilizar 3,5. Es decir, también, a ver, si hay algo que tenemos ahora en todo este tiempo es la posibilidad de trabajar con tiempo, con ganas. Nada, damos eso. Si yo tengo la posibilidad de hacer un examen que de acuerdo a todo lo que yo estuve indagando, me va a llevar 6 páginas, fenómeno. Ahora me llega 3,5 porque no llego, no necesito hacer media de más para cumplir con una... No. La idea es que aprovechen esto, ya que vivimos este momento tan complejo, complicado, que lo aprovechemos de la mejor manera posible. Así que dice, esperen, vamos a ver las que tenemos acá. Profe, yo tenía una duda en cuanto a la nota, ¿es aprobada? No, esta es con nota numérica para promocionar, debe ser nota 6 o superior. Se promedia la nota de trabajos prácticos con la de teórico, eso al final, cuando va la nota final. ¿Cuándo estarían las notas? No lo sé eso todavía, chicos. Depende mucho de la cantidad que entreguemos, pero seguro para mediados de agosto. Profe, yo elegí la relación entre discurso, poder y subjetividad. Hay que relacionar esta pregunta con el trabajo que elegimos en el punto 5, con las dos posibilidades, y lo dice ahí en la consigna, ¿no? Es decir, que se puede relacionar con el texto del punto 5, o dice, a partir de la lectura y análisis del texto seleccionado, como así también a partir de las lecturas desarrolladas a lo largo del curso, puedo vincular estas relaciones complejas entre discurso, poder y subjetividad, ¿sí? Por un lado, o cuál es el aporte de este tipo de estudios, fundamentalmente, como decía una de las compañeras, de los estudios de tipo discursivos al campo de la psicología. Sí, me hicieron hablar hoy como... A mí me encanta, yo seguiría, pero en verdad, Pablo se ríe porque me conoce, y más hablando de estas cosas, yo hablaría todo el tiempo. A ver, como recomendaciones finales. Yo sé que es un examen y que tiene todas las características del concepto de examen, pero como nuestra materia se trata de desnaturalizar los discursos, desnaturalicemos también la idea de la evaluación, en función que sea algo que yo lo aproveche, ¿sí? Que no sea meramente responder mecánicamente a preguntas, sino que esto sea parte de mi proceso formativo. No nos corre nadie, es decir, si yo veo que esto me interesó, que puedo seguir trabajando, no me presento en esta instancia, me presento en la instancia que sigue, ¿sí? Tratemos, si hay algo que aprendimos en este espacio de la cuarentena, es también a desnaturalizar el tiempo, ¿sí? El tiempo cronológico, aunque a ustedes no les parezca, pero hace cerca de 4 meses que estamos, 3 meses y medio. Y bueno, y el tiempo también se empezó como a desdibujar en nuestras vidas. Entonces, nada,
tratemos de salir de esa idea de la inmediatez, del examen que tiene que ser, ya sé que todos tenemos el horizonte de expectativas del 6, eso ya lo sé, pero también si de esto se trata una materia de desnaturalizar y de construir determinados discursos, tratemos que estas instancias también nos sirvan a nuestra formación general. Yo, ¿qué les voy a decir junto con mi equipo? Estamos absolutamente convencidos que estudiar estas cuestiones nos ayuda muchísimo a lo largo de nuestra carrera y de nuestra vida, ¿no? Es decir, esto de por lo menos problematizar lo que dice el otro, no creer exactamente de una vez y para siempre, de problematizar, pero cada una de nuestras intervenciones, no solamente la que aparece en el subjetivema, sino desnaturalizar los discursos, ¿sí? Si hay un lugar que es que generalmente quieren cooptar los sectores de poder, es el de la palabra, ¿sí? Nosotros como miembros de una comunidad como es la de la universidad, una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente desarmar esos discursos, ¿sí? Para poder reconstruirlos y transformar, ¿sí? Si yo no lo entiendo de otra manera, la formación universitaria que no sea desde ese lugar. Así que bueno, nada, en principio estoy absolutamente sorprendida por la cantidad de preguntas, de interacciones, me encantaron, sigue así como furioso el chat. A ver, vamos a ver. Está como loco. Profe, yo elegí, perfecto. Si dejamos pasar este parcial, ¿nos salimos de la promoción? No, es decir, nosotros tenemos dos opciones. Tenemos esta fecha, sería como rendir la promoción en la próxima fecha, ¿sí? Que es, no me acuerdo cuándo, pero en un día de agosto. Ahí está, Pablo lo está contestando. Muchas gracias, profes. Si rendís en la segunda y sacás 6 o más, aprobaste. Perfecto. Gracias, profes, muchísimas gracias por todo. Ah, sí, no sabía, buenísimo. Por darnos este espacio. Gracias por responder las dudas siempre. Nada, chicos, esto es una construcción colectiva, ¿no? Sobre esto, nada, estamos trabajando muchísimas horas, pero con la firme convicción que queremos sostener la educación pública en estas condiciones, porque creemos en el poder transformador de la educación pública. Nada, yo creo que nada más. No sé, Pablo, si querés... No, para aclararle lo siguiente. Nosotros, esta semana que iniciamos, es la última semana de actividades antes del receso de vacaciones de invierno. La fecha de entrega de este TIF de promoción es el jueves 16, y va a haber una segunda instancia de entrega para los que no entreguen en esta primera instancia, que va a ser también por aulas web, en la misma modalidad que entregamos esta instancia. ¿Qué quiere decir? Vamos a habilitar el foro, va a haber unas consignas que no van a ser las mismas, y va a haber un tiempo entre la habilitación de la consigna y la entrega de esa segunda instancia de evaluación del TIF de promoción. Por lo tanto, independientemente de que el receso invernal todos y todas lo merecemos para descansar un poco de todo esto que fue muy intenso, vamos a tener antes de la segunda entrega la habilitación de ese espacio para que ustedes puedan seguir consultando en el foro de aulas web. ¿Entiendes? O sea, no es que el cuatrimestre se termina hoy o el jueves, ¿sí? Tenemos todavía unos días más después de las vacaciones de invierno para aquellas personas que ya van a hacer la entrega en la segunda instancia. Por eso estén atentos a las fechas que están publicadas en la descripción de la modalidad. Y bueno, y esperamos los trabajos. Ahí en el chat preguntaban, no son las mismas consignas, van a ser otras. Pero la dinámica va a ser la misma. Es decir, la dinámica es esa, ¿no? Esta que estuvimos revisando. Y una última cosita que ahí preguntaban, Pablo,
No, serán otras consignas con una misma lógica, y si tenemos el 16 entero para entregar, sí, hasta 23:59 pusimos. Sí, sí, Bueno, sí, creo después ya que se puede. con esto estaríamos, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, igual seguimos conectados. Por supuesto, Sí. sigue el foro abierto que está más que activo. Bueno, un Bueno, gusto, muchísimas un placer, gracias. compartir con ustedes todas estas cuestiones. Para nosotros también. Profesora y Gracias, profe. profesores. Hasta luego. Chao, un beso a todos. Para la grabación, Valentino. Sí, ahora vamos. Espérate que tantas cosas al mismo tiempo. Serán otras consignas en las mismas. Perfecto, gracias.